Entonces, eh, vamos a hablar sobre, vamos a continuar, mejor dicho, hablando sobre el miembro inferior. En esta parte vamos a terminar con los músculos de la pierna y del pie. Recuerden que la clase pasada hablé de los músculos de la región glútea y los músculos del muslo. Hoy vamos a hablar entonces de los músculos de la pierna y de los músculos del pie, así como su inserción, su función proximal o su origen, como su inserción distal, de su inervación y sobre la función de cada uno de esos músculos. Bien. Entonces, antes de hablar de los músculos que pertenecen a la pierna y al pie, primero debemos hablar o debemos repasar un poco acerca del nervio ciático o del nervio isquiático. Recuerden que le había mencionado que el nervio ciático o el nervio isquiático se extiende desde los segmentos medulares que van desde L4 a S3 y es la rama terminal del plexo sacro y resulta de la fusión de todas sus ramas de origen. Recuerden que el plexo sacro se desde L hasta S3. Entonces, es el nervio más voluminoso del cuerpo, recuerden eso, es el nervio más voluminoso del cuerpo, y que el nervio ciático está formado por dos componentes. Uno, que es el componente tibial, que se extiende desde L4 a S3, y otro, que es el componente peroneo o fibular común, que se extiende desde L4 a S2. Estos dos componentes luego se convierten en nervios cuando el nervio ciático atraviesa el vértice de la fosa poplitea. Antes de que el nervio ciático atraviese el vértice de la fosa poplitea, aún no existe ni nervio tibial ni nervio fibular. Simplemente existe un componente tibial y un componente fibular común. Ahora, después de que el nervio ciático me atraviese el vértice de la fosa poplitea, entonces se divide en el nervio tibial, L4, que se extiende de L4 a S3, y el nervio peroneo común o fibular común, que se extiende desde L4 hasta S2, siendo estos dos sus dos ramos terminales. Entonces, el nervio tibial se forma cuando el nervio isquiático se bifurca en el vértice de la fosa poplitea. Termina por debajo del retináculo de los músculos flexores. Entonces, él continúa su recorrido por toda la pierna y luego entonces cuando entra al retináculo del músculo de los flexores y atraviesa un pequeño conducto que se forma debajo de ese retináculo, entonces él se divide en sus dos ramos terminales, que son el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, que esos nervios van a contribuir a la inervación de los músculos del pie. Entonces, el nervio fibular común se forma cuando el nervio isquiático se bifurca en el vértice de la fosa poplitea. Este nervio debemos tenerlo muy en cuenta porque es uno de los nervios más propensos a lesionarse a nivel del miembro inferior. Y eso ocurre especialmente porque ese nervio, el nervio fibular común o peroneo común, se enrolla alrededor del cuello de la fíbula. Entonces, cuando él se enrolla alrededor del cuello de la fíbula, luego de él nacen dos ramas, que son el nervio fibular profundo y el nervio fibular superficial, que ambos nervios van a contribuir en gran parte a inervar los músculos de la piel. Bien, entonces, entonces, al igual que en el muslo, los músculos de la pierna también se van a dividir o se van a distribuir. Nosotros tenemos músculos del compartimento anterior de la pierna, que esos músculos del compartimento anterior de la pierna son lo que se le conocen como dorsiflexores del tobillo. Son dorsiflexores del tobillo. Todos ellos están inervados por el nervio fibular común. Están inervados por el nervio fibular común a través del nervio fibular profundo. Recuerden que les mencioné que el nervio fibular común se enrolla alrededor del cuello de la fíbula y luego entonces de él nacen dos nervios que son el nervio fibular profundo y el nervio fibular superficial. Entonces, todos los músculos que pertenecen al compartimento anterior de la pierna, es decir, los dorsiflexores del tobillo, están inervados por el nervio fibular profundo. Entre esos músculos tenemos el músculo tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer fibular. Bien, todos ellos inervados por el nervio fibular profundo. Entonces, el tibial anterior se va a originar, es decir, su sección proximal, se encuentra en el cóndilo lateral y la mitad superior de la cara lateral de la tibia y membrana interósea. Se inserta distalmente en la caras medial e inferior del cuneiforme. Recuerden que el cuneiforme es uno de los huesos del tarso, cuneiforme medial y base
del primer metatarsiano. Está inervado por el nervio fibular profundo y ese músculo lo que provoca es una flexión dorsal, es decir, una dorsiflexión a nivel del tobillo. Ahora, el músculo tibial anterior también es un músculo que interviene en la inversión del pie. Bien, algo deben tener en cuenta desde ahora es que siempre ustedes escuchen ahí van a encontrar dos músculos que son los que se van a encargar de la inversión del pie y van a encontrar tres músculos que se encargan de la eversión del pie. Bien, entonces entre los músculos que se encargan de la inversión del pie está el músculo tibial anterior, pero también está el músculo tibial posterior, que ambos músculos están inervados por nervios distintos. En este caso, el tibial anterior está inervado por el nervio fibular profundo. Vamos a ver más adelante que el tibial posterior está inervado por un nervio diferente. Bien, entonces el otro músculo que tenemos es el extensor largo de los dedos, que se inserta, mejor dicho, se origina del cóndilo lateral de la tibia y 3/4 superiores de la cara medial del fibular y membrana interósea. Se inserta distalmente en la falange medial y distal de los 4 dedos laterales, está inervado por el nervio fibular profundo y este músculo lo que hace es que provoca extensión de los 4 dedos laterales y flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Bien, porque también él es un músculo que provoca una dorsiflexión, pero como su nombre lo dice, también es un extensor. Por esa razón es que él también extiende los 4 dedos laterales del pie. El extensor largo del dedo gordo se origina de la parte medial de la cara anterior de la fíbula y membrana interósea, cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. Está inervado también por el nervio fibular profundo y como es un extensor y es el extensor del dedo gordo, eso es lo que él hace, es que extiende el dedo gordo. Pero también él pertenece al compartimento anterior de la pierna y por lo tanto también él provoca una dorsiflexión del pie a nivel del tobillo. Bien, tenemos entonces el tercer fibular que se origina del tercio inferior de la cara anterior de la fíbula y membrana interósea, se inserta distalmente en el dorso de la base del quinto metacarpiano. Ese músculo lo que hace es que provoca flexión dorsal del pie a nivel del tobillo, pero él también provoca eversión del pie. Ese músculo provoca eversión del pie. Entonces ustedes van a escuchar dos músculos que se encargan de la inversión del pie, que son el tibial anterior y el tibial posterior. Y van a escuchar tres músculos que se encargan entonces de la inversión del pie, que ahí tenemos el tercer fibular, el fibular medial y el fibular lateral. ¿Qué sucede? Todos los músculos que se encargan de la eversión del pie, todos están inervados por el nervio fibular común. Todos están inervados por el nervio fibular común. Tanto el tercer fibular como el fibular medial y el fibular lateral, que son los que se encargan de la eversión del pie, todos ellos están inervados por el fibular común. Bien, ya sea uno que está inervado por el fibular profundo, un ramo de fibular común, y los otros dos que están inervados por el nervio fibular superficial, que aquí entonces lo tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el fibular largo y el fibular corto. Fibular largo y fibular corto. Entonces, tenemos tres músculos que son los que se van a encargar de la eversión del pie, que son el tercer fibular, que pertenece al compartimento lateral de la pierna, y tenemos el compartimento, disculpen, al compartimento anterior de la pierna, el tercer fibular, y tenemos entonces el fibular largo y el fibular corto, que pertenecen al compartimento lateral. Bien, entonces, el fibular largo y el fibular corto ambos están inervados por el nervio fibular superficial. Que recuerden que el nervio fibular superficial es una rama también del nervio fibular común. De manera entonces, como les dije anteriormente, todos los eversores del pie están inervados por el nervio fibular común. Entonces, el fibular largo, su origen se encuentra en la cabeza y 2 tercios superiores de la cara lateral de la fíbula, se inserta distalmente en la base del primer metatarsiano y coniforme medial. Entonces está inervado por el nervio fibular superficial. Entonces, el fibular corto se origina de los 2 tercios superiores de la cara lateral del fibular, se inserta en la cara dorsal de la tuberosidad de la base del quinto metacarpiano y también está inervado por el fibular superficial. Entonces, su acción principal es la eversión del pie, porque miren como le dice aquí claramente, el compartimento lateral se encuentra en los músculos eversores del pie.
Bien, entonces ellos lo que se encargan es de la inversión del pie, disculpen, de la eversión del pie. Y también ellos provocan una débil flexión plantar a nivel del tobillo. También provocan una débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Pero su principal función es la eversión del pie. De manera que, por ejemplo, si un paciente tiene una lesión, por ejemplo, es un paciente que tuvo un accidente automovilístico, es un paciente que llega politraumatizado, se le hace una radiografía y se confirma de que el paciente tiene, por ejemplo, una fractura del cuello de la fíbula. Entonces es un paciente que está propenso a que el nervio fibular común se encuentre lesionado. Es un paciente que luego entonces podemos observar que ese paciente va a tener una incapacidad para producir eversión del pie. ¿Por qué? Porque como le dije anteriormente, el nervio fibular común es el nervio que se va a encargar de producir, o mejor dicho, es el nervio que se encarga de inervar los tres músculos que se encargan de la eversión del pie. ¿Cuáles son esos tres músculos? El tercer fibular, tenemos aquí el tercer fibular, tenemos el fibular largo y tenemos el fibular corto. Ahora, ese paciente por ejemplo, tiene una lesión a nivel del fibular común por una fractura del cuello de la fíbula, este músculo, el tibial anterior, también se va a encontrar parálisis, porque este está inervado por el nervio fibular profundo, y el nervio fibular profundo es un ramo del nervio fibular común, de manera que este se va a encontrar en parálisis. Y el paciente, entonces, puede tener, como todos estos músculos, aparte del tibial anterior, todos estos músculos también se van a encontrar en parálisis, está bien, el paciente va a tener una incapacidad para producir la dorsiflexión del pie. Bien, pero algo aquí es que también ese músculo, el tibial anterior, se encarga de la inversión del pie. Pero en este caso el paciente no va a tener incapacidad para producir la inversión del pie porque hay otro músculo que no está inervado por el fibular común que se encarga de ese mismo movimiento. Por esa razón es que el paciente no va a tener incapacidad para producir una inversión del pie. Él sí puede tener una debilidad, pero no una incapacidad. En lo que sí él va a tener una incapacidad es para producir la dorsiflexión del pie y para producir la eversión del pie. Bien, ahí sí el paciente va a tener entonces una incapacidad. Entonces ya esto ya lo vimos. Entonces, en el compartimento posterior de la pierna, esos son los músculos que se van a encargar especialmente de la flexión plantar del pie. Entonces, los músculos del compartimento posterior inducen movimientos de flexión plantar en la articulación del tarso, es decir, se encargan de la flexión plantar del pie. También en la inversión en la articulación subtalar y la flexión de los dedos. Es decir, estos músculos especialmente se encargan de la flexión plantar, pero también contribuyen a la inversión del pie, nivel de la inversión del pie y también a la flexión de los dedos. Si ustedes se fijaron anteriormente, la mayoría de los otros músculos, por ejemplo, del compartimento anterior, especialmente se encargaba de la extensión de los dedos. Estos que pertenecen al compartimento posterior de la piel, entonces se encargan más de lo que es la flexión de los dedos. Bien. Entonces, estos músculos se van a dividir en dos compartimentos, unos músculos superficiales, que aquí tenemos el gastrocnemio, el sóleo y el plantar, pero también tenemos un grupo de músculos que se encuentran en la capa profunda, que son el músculo popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Todos estos músculos están inervados por el nervio tibial. De manera entonces que el compartimento posterior de la pierna está inervado por el nervio tibial. Y recuerden que el nervio tibial también es un nervio que pertenece, o es una rama terminal del nervio ciático. Bien, es una rama terminal del nervio ciático que se extiende de los segmentos medulares que van de L4 hasta S3. Bien, entonces, el gastrocnemio se le llama gastrocnemio. Ese gastrocnemio tiene dos cabezas. Tiene una cabeza lateral que se origina de la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y tiene una cabeza medial que se origina de la cabeza medial de la cara popliteo del fémur superior al cóndilo medial. Ese músculo, a través de un tendón en común que lo forma el gastrocnemio y el sóleo, en algunos de esos también incluye el plantar, ellos me forman un tendón que es el tendón de Aquiles y a través de ese tendón de Aquiles esos músculos se van a insertar en la cara posterior del calcáneo. A través del tendón de Aquiles esos músculos se insertan en la cara posterior del calcáneo.
Entonces el gastrocnemio está inervado por el nervio tibial y ese músculo lo que provoca es flexión plantar del pie a nivel del tobillo. También cuando la rodilla está extendida, él eleva el tendón durante la marcha. Bien, entonces el sóleo se origina de la cara posterior de la cabeza de la fíbula y cuarto superior de la cara posterior del mismo hueso, línea del sóleo y tercio medio del borde medial de la tibia. Al igual que el calcáneo, también se inserta a nivel de lo que es en la cara posterior del calcáneo. Al igual que el calcáneo, también se inserta en la cara posterior del calcáneo. Y lo que hace es que provoca flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Independientemente de la posición de la rodilla, también estabiliza la pierna sobre el pie. Bien. Entonces, el plantar, el músculo plantar, se origina del extremo inferior de la línea supracondila lateral del fémur, ligamento popliteo oblicuo. Entonces, también se inserta en la cara posterior del calcáneo, está inervado también por el nervio tibial, y ese músculo ayuda débilmente al gastrocnemio en la flexión plantar del pie. Bien, entonces, entre los músculos profundos tenemos el popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Recuerden que tenemos un tibial anterior que pertenece al compartimento interior de la pierna. Entonces, el popliteo se origina de la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y menisco lateral. Entonces, se inserta distalmente en la cara posterior de la tibia superior a la línea del sóleo. Está inervado por el nervio tibial. Y ese músculo lo que hace es que flexiona débilmente la rodilla y la desbloquea rotando el fémur 5 grados sobre la tibia fija. El músculo popliteo también lo tenemos en cuenta a nivel vascular, porque el músculo popliteo, su borde inferior, es que se toma en cuenta para decir dónde termina la arteria poplitea. En el músculo popliteo, su borde inferior, es que se toma en cuenta para decir dónde termina la arteria poplitea. Que luego más adelante en la vascularización del inferior vamos a ver que luego la arteria poplitea se va a dividir, pero se toma en cuenta el músculo popliteo para ver dónde ella termina. Entonces el flexor largo del dedo gordo se origina de los dos tercios inferiores de la cara posterior de la fíbula y parte inferior de la membrana interósea. Se inserta en la base de la falange distal del dedo gordo que está inervado por el nervio tibial. Y él lo que hace es que flexiona el dedo gordo en todas las articulaciones. Débil también provoca débil flexión plantar del pie. Entonces el flexor largo de los dedos, parte medial de la cara posterior de la tibia, se inserta distalmente en la base de las falanges distales de los cuatro dedos laterales, también está inervado por el nervio tibial y flexiona los cuatro dedos laterales y también provoca flexión plantar del pie. Entonces el tibial posterior nace de la membrana interósea, cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo y cara posterior de la fíbula. Se inserta en la tuberosidad del navicular. Recuerden que el navicular, el cuneiforme cuboide, son huesos que pertenecen al tarso. Y también se inserta en la base de los metatarsianos del segundo al cuarto. Flexiona, provoca flexión plantar del pie, pero también él provoca inversión del pie. Entonces nosotros tenemos dos músculos que se encargan de la inversión del pie, que son el tibial anterior y el tibial posterior. Pero ¿qué sucede? El tibial anterior está inervado por el nervio fibular común, específicamente a través de su rama profunda, que es el nervio fibular profundo, mientras que el tibial posterior está inervado por el nervio tibial. Por esa razón es que una lesión del nervio fibular, del nervio fibular común, el paciente no presentaría una incapacidad para invertir el pie, porque hay otro músculo que se encarga también de la inversión del pie, que está inervado por otro nervio, en este caso por el nervio tibial. Bien. Entonces, por ejemplo, esa clínica que le he ido mencionando, es esto que tenemos aquí, que se lo detallé un poco mejor, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, la lesión del nervio fibular común, por situación superficial, principalmente debido a su enrollamiento alrededor del cuello de la fíbula, el nervio fibular común es el nervio del miembro inferior que se lesiona con mayor frecuencia, como les dije anteriormente. El nervio puede seccionarse cuando se fractura el cuello de la fíbula y producir parálisis de los músculos, tales como el músculo tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo, el fibular, el extensor corto de los dedos, el extensor corto del dedo gordo. Recuerden que todos esos músculos son músculos que pertenecen al compartimento anterior, anterior de la pierna. Bien,
Ahora, estos dos músculos, el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo, son músculos que no pertenecen al compartimento anterior, si ustedes se fijan en esta imagen. Ellos no pertenecen al compartimento anterior. Ellos son músculos que pertenecen a los músculos del pie. Bien, estos, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer fibular pertenecen al compartimento anterior de la pierna, pero estos dos que están aquí debajo pertenecen a los músculos del pie. Entonces, la parálisis de este grupo de músculos provoca que el paciente tenga incapacidad para realizar la dorsiflexión del pie e incapacidad para extender los dedos. Si ustedes se fijan, todos los extensores, tanto cortos como largos, están inervados por el nervio fibular común y todos los dorsiflexores también están inervados por el nervio fibular común. De manera que una lesión de ese nervio me puede llevar entonces a una incapacidad para realizar dorsiflexión, pero también a una incapacidad para provocar extensión de los dedos. Bien, entonces recuerden que el nervio fibular común también me inerva lo que es los músculos del compartimento lateral, que ahí tenemos el fibular largo y el fibular corto. Entonces, una parálisis entonces de esos músculos me puede provocar entonces el paciente que el paciente tenga una incapacidad para evertir el pie. Miren lo que le dice. La parálisis de estos dos músculos provoca que el paciente tenga incapacidad para en la versión del pie. Es decir, el paciente va a tener una incapacidad en la eversión del pie. Entonces, una lesión severa, por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, la fractura de la fíbula. Esa fractura de la fíbula me puede provocar la lesión de este nervio, que es el nervio peroneal común o el nervio fibular común. Entonces, me puede llevar entonces a que el paciente tenga una incapacidad para realizar dorsiflexión del pie, incapacidad para extender los dedos y también incapacidad para producir eversión del pie. Entonces, como el paciente tiene incapacidad para realizar dorsiflexión del pie, extender los dedos e invertir el pie del paciente se encontrará en flexión plantar e invertido. Bien, en flexión plantar e invertido, que es entonces lo que nosotros observamos aquí. Si ustedes se fijan, a ese paciente se le dijo que provocara una dorsiflexión de ambos pies, pero el único pie que se puede observar aquí que provocó dorsiflexión es este. Pero si ustedes se fijan en este paciente se quedó el pie igual y el pie entonces se encuentra hacia lo que es una flexión plantar. Entonces, en este caso, la lesión se encuentra aquí. Bien, aquí es donde se encuentra la lesión porque el paciente en este caso tiene una incapacidad para extender los dedos, como en este. También tiene incapacidad para producir dorsiflexión, como en este. Y también el paciente tiene incapacidad para invertir el pie. Bien, entonces ese signo es lo que se le llama pie caído y es el signo que me dice entonces que el paciente tiene una lesión del nervio fibular común o del nervio peroneo común. Bien, eso deben tenerlo muy en cuenta porque siempre es una pregunta típica del examen. Entonces ya esas imágenes, como ustedes lo han visto anteriormente, son las imágenes que le pongo para que ustedes de esa manera puedan ver las inserciones, tanto el origen como la inserción distal de cada uno de los músculos. Por ejemplo, aquí tenemos una visión anterior, aquí tenemos todo lo que pertenece a la visión posterior. Tienen aquí nuevamente lo que es la cara superior o la cara superior de la cara medial de la tibia, que recuerden que aquí es donde se inserta o se unen los tres músculos que son el músculo saltorio, el grácil, el semitendinoso, para de esa manera entonces formarme lo que es la pata de ganso. Tienen aquí nuevamente donde tenemos lo que es la tuberosidad de la tibia, donde se inserta el ligamento rotuliano. Recuerden que a través de ese ligamento rotuliano, el cuádriceps femoral tiene una inserción indirecta. Bien, de aquí vemos lo que parte del origen del músculo tibial anterior, uno de los músculos del compartimento anterior. Aquí también tenemos lo que son los músculos extensor largo de los dedos. Acá, músculo extensor largo de los dedos. Aquí tenemos el músculo extensor del dedo gordo. Y aquí, ya en esta parte lateral, tenemos entonces los músculos fibular largo y el fibular corto. Bien, ya aquí entonces vemos ya las inserciones entonces de esos músculos.
Y aquí, en esta parte posterior, podemos observar los músculos que pertenecen al compartimento posterior de la pierna. Por ejemplo, en esta inserción podemos observar el músculo tibial posterior. Recuerden que el tibial posterior se encuentra profundo en los músculos, entre los músculos de la pierna, bien, del compartimento posterior. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se pueden ver cada uno de esos músculos. Por ejemplo, aquí tenemos el gastrocnemio, miren aquí, el gastrocnemio, esta parte aquí corresponde ya a lo que es la fosa poplitea junto con sus componentes. Miren aquí el gastrocnemio, y este tendón acá es lo que nosotros llamamos el tendón de Aquiles, insertándose en la cara posterior a nivel del calcáneo, tendón de Aquiles. Bien, entonces, en esta imagen ya nosotros podemos observar cuáles son entonces los músculos profundos del compartimento posterior. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el músculo flexor largo del dedo gordo. Miren aquí, flexor largo del dedo gordo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el músculo tibial posterior. Miren, hay músculo tibial posterior. Esa arteria que ustedes tienen acá, esa arteria, es la que corresponde a la arteria tibial posterior. Ven, arteria tibial posterior. Que más adelante vamos a ver de dónde viene la arteria tibial posterior. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta arteria que se encuentra dentro de la fosa poplitea, esa es la arteria poplitea. Y cuando la arteria poplitea, entonces, me pasa el borde inferior, miren aquí, el borde inferior del músculo popliteo, entonces esa arteria termina y da origen a varias arterias más, que vamos a verla en la vascularización. Miren aquí donde se encuentra entonces el músculo popliteo. Ven, este nervio que tenemos aquí, ese es el nervio tibial. El nervio tibial, que recuerden que nace también del nervio ciático. Bien, del nervio ciático. Entonces, recuerden que cuando el nervio tibial me atraviesa lo que es el retináculo, los músculos flexores, ponerlo aquí, él da origen a dos nervios, que son el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces esto es más de lo mismo, los músculos. Aquí tenemos, por ejemplo, el músculo tibial anterior, acá, músculo tibial anterior. Acá tenemos lo que es el músculo peroneo largo acá, músculo peroneo largo o músculo fibular largo. Bien, y aquí dentro, acá un poco más abajo, tenemos entonces lo que es el músculo fibular corto. Acá, aquí se ve parte de lo que es el músculo gastrocnemio. Bien, aquí de nuevo en esta imagen tenemos el músculo tibial anterior acá. Acá tenemos el músculo fibular largo. No hay músculo fibular largo. Y aquí se ve parte de lo que es el nervio superficial. El nervio fibular superficial. Ahí, bien pequeño. Bien. Entonces, los músculos del pie son músculos que se van a organizar en capas. ¿Qué me interesa que ustedes sepan de los músculos del pie? De los músculos del pie deben conocer bien cuáles son, identificarlos en la imagen y también la inervación y la acción. De los músculos del pie no se pregunta la intención, solo se pregunta a qué capa pertenece el músculo y quién inerva el músculo y la acción principal del músculo. Bien, entonces recuerden que les había dicho que el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral son nervios que pertenecen a lo que es el nervio tibial. Cuando el nervio tibial me atraviesa lo que es el retináculo de los músculos flexores, entonces da origen al nervio medial, al nervio plantar medial y al nervio plantar lateral. Bien, entonces, esas cuatro capas, miren ahí, esas cuatro capas están inervadas por el nervio tibial, a través de ya el nervio plantar medial o del nervio plantar lateral. Entonces, en la primera capa tenemos lo que es el abductor, el dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el abductor del dedo pequeño. Bien, todos esos músculos, el aductor del dedo gordo, el flexor corto del dedo está inervado por el nervio plantar medial, mientras que el aductor del dedo pequeño está inervado por el nervio plantar lateral. Entonces, el abductor del dedo gordo lo que hace es que abduce y flexiona el primer dedo, porque el dedo gordo es el primer dedo. El flexor corto de los dedos lo que hace es que flexiona los cuatro dedos laterales. Entonces, el abductor del dedo pequeño, que está inervado por el nervio plantar lateral, lo que hace es que abduce y flexiona el dedo pequeño, es decir, el quinto dedo. En la segunda capa tenemos el cuadrado plantar y los lumbricales. Cuadrado plantar y los lumbricales. El cuadrado plantar está inervado por el nervio plantar lateral,
y ese músculo lo que hace es que ayuda al flexor largo de los dedos en la flexión de los 4 dedos laterales. Los lumbricales, que la parte medial está inervada por el nervio plantar medial y los 3 laterales están inervados por el nervio plantar lateral. Bien, entonces estos nervios, estos músculos, lo que hacen es que provocan flexión de los falanges proximales, pero también provocan extensión de las falanges medias y distales de los 4 dedos mediales. Es una acción similar a los lumbricales de la mano. Entonces, en la tercera capa tenemos el flexor corto del dedo gordo, que está inervado por el nervio plantar medial, y ese músculo lo que hace es que flexiona, le provoca la flexión de la falange proximal del primer dedo. Tenemos el abductor del dedo gordo, que está inervado por el nervio plantar lateral, y este lo que hace es que aduce el primer dedo. Y tenemos el flexor corto del dedo pequeño, que está inervado por el nervio plantar lateral, y lo que hace es que flexiona la falange próxima del quinto dedo, ayudando así con su fusión. Ya en la cuarta capa tenemos entonces 2 músculos, que son el interosos plantares, que son 3 músculos, y los interosos dorsales, que son 4 músculos. Ambos están inervados por el nervio plantar lateral. Bien, entonces los interosos plantares es similar a lo que ocurre en la mano. Ellos provocan, por ejemplo, estos interosos dorsales en el pie provocan abducción de los dedos del segundo al cuarto y flexión de las articulaciones metatarsos falanges. Los interosos dorsales, recuerden que los dorsales en la mano producían abducción, aquí es lo mismo también. Los interosos dorsales, que son 4, ellos producen abducción de los dedos del segundo al cuarto y flexión de las articulaciones metatarsos falanges. Bien, entonces, existe un grupo de músculos en el pie que se le llama músculo del dorso del pie. Músculo del dorso del pie. Que esos músculos son músculos que ayudan en la extensión, que eso fue lo que le mencioné anteriormente. El extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Ustedes se fijan, todos los extensores del pie están inervados por el nervio fibular común, ya sea a través del fibular superficial o a través del fibular profundo, pero todos al final están inervados por el nervio fibular común. Por esa razón, si un paciente tiene una lesión del nervio fibular común, por ejemplo, por una fractura del cuello de la fíbula, es un paciente entonces que puede entrar o me puede presentar una incapacidad para extender los dedos del pie. Entonces, por ejemplo, aquí el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo están inervados por el nervio fibular profundo. El extensor corto de los dedos lo que hace es que colabora con el extensor largo de los dedos en la extensión de los 4 dedos mediales en la articulación metatarsofalángicas e interfalángicas. El extensor corto del dedo gordo lo que hace es que colabora con el extensor largo del dedo gordo en la extensión del dedo gordo en la articulación metatarsofalángicas. Bien, entonces aquí tenemos la imagen para que ustedes observen cuáles son esos músculos. La imagen que le va para el examen es esta. Bien, por ejemplo aquí podemos observar el músculo flexor corto de los dedos, músculo flexor corto de los dedos. Aquí tenemos lo que es el músculo aductor del dedo gordo y aquí tenemos el músculo abductor del quinto dedo. Aquí, este pequeño acá se ve que es el flexor corto del quinto dedo. Acá un poco más profundo se ve el interocio dorsales aquí, entonces los interosos plantares. Bien, interosos plantares. Hay una imagen que está acá para el examen donde este músculo, que es el flexor corto de los dedos, acá, ese músculo se encuentra estirpado, y el músculo que se ve profundo a él es el músculo cuadrado plantar. Esa imagen creo que la tienen las imágenes que reciben en la plataforma, si no la tienen se la voy a enviar. Por ejemplo, aquí en esta imagen se la puse por eso, porque en esta imagen, por ejemplo, este músculo que es el flexor corto de los dedos, acá fue cortado para que ustedes puedan observar entonces este músculo, que es el músculo cuadrado plantar. Bien, hay otra imagen donde este músculo se encuentra cortado y profundo a él, entonces se ve el músculo cuadrado plantar. Bien, entonces aquí terminamos con esta diapositiva. Bien. Entonces,
Le voy a subir otra en un